Dice el versículo 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los espurios y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa que se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es al que yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos, Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Vamos a orar. Señor, te alabamos, Señor, exaltamos tu nombre, te damos a ti, Señor, toda la gloria, Señor, toda la honra, el honor, Padre, porque tú te lo mereces, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Padre, clamamos a ti, Señor, que tú, Señor, manifiestes tu voluntad, Señor, para esta tarde, Señor, que tu soberanía, Señor, se vea exaltada por medio de la Escritura, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga, Señor, lo que necesitamos, pues tú sabes, Señor, lo que cada uno de nosotros, Padre, necesitamos ser edificados con tu palabra, Señor. Padre, te alabamos, te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Por lo que hemos aprendido, hermanos, en estas conferencias, en este tiempo, lo que estuvimos aprendiendo ayer acerca de la soberanía de Dios y esta enseñanza tan importante que está aquí manifestada en la Escritura, pero también, hermanos, tan importante cuando uno puede sentir y puede palpar, claro, nuestras mentes sujetas a la voluntad de Dios y también a la Escritura, pero que puedes saber y entender lo que es la soberanía de Dios y cuándo, digamos, viene a tu vida. En el aspecto de poder experimentar el poder de Dios y saber y entender lo que la Escritura está diciendo. Lo que la Escritura está diciendo, como los hermanos ya lo han explicado. Pero en este pasaje, si ustedes ven ahí en el capítulo 17, en el versículo 16, unos versículos anteriores, ahí en el versículo 14, 15, nosotros vemos que el apóstol Pablo y sus colaboradores estaban predicando la palabra de Dios. Llegaron a Tesalónica, llegaron a Berea, pero después, ahí cuando estaban en Berea, los judíos de Tesalónica
se dieron cuenta que el apóstol Pablo y sus colaboradores estaban predicando el Evangelio, la palabra de Dios, y hicieron, digamos, una turba para que ellos, digamos, salieran de ese lugar. Y nos dice en la Escritura ahí que Silas y Timoteo se quedaron, pero el apóstol Pablo se va a Atenas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después en el versículo 16? El tema, estamos hablando de la soberanía de Dios y la enseñanza, y son aspectos que nosotros debemos de ver la importancia de enseñar a la congregación, en la escuela dominical, en la predicación, pero sobre todo en nuestra vida, Y el versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Vea esta actitud que tiene el apóstol Pablo. Dice el versículo 17: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. La actitud que tiene el apóstol Pablo, nos dice la Escritura que un corazón conmovido. El apóstol Pablo sintió su corazón conmovido, y no es porque la idolatría que él estaba mirando cuando entró a Atenas y se para en la plaza y está viendo el mercado y está mirando toda la idolatría. Ustedes recuerdan ahí el monte Olimpo, la casa de los dioses, o lo que se pensaba que ahí estaba la casa, digamos, de cristal para los dioses, no la catedral de cristal, no, sino la casa de cristal, pero era toda una idolatría. Entonces el apóstol Pablo mira la idolatría, y no es que a él, digamos, como persona se estuviera preocupando por él, sino lo que le preocupaba a él y se sintió conmovido era toda la idolatría y la ofensa a Dios. Que eso es la actitud que nosotros debemos de tener cuando escuchamos, digamos, en la iglesia o en otros lugares que se enseña una falsa enseñanza, una falsa doctrina que no edifica el cuerpo de Cristo, que no equipa a los santos para la obra. Debemos de tener esa actitud que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, dice Romanos, que es el apóstol apartado para el Evangelio, esclavo de Cristo, apartado para el Evangelio. Entonces él comprendía esto, él comprendía la soberanía de Dios, y él sabía, no en sus fuerzas, ni él como persona, sino él sabía quién lo había enviado a él y a quién él iba a dar cuentas. De tal manera que cuando él dice esclavo, él comprendía la soberanía de Dios porque él estaba sujeto a Dios. Dios es su amo, el Señor Jesucristo es su amo, y él es un comisionado. Él tiene que predicar el Evangelio, para eso es apartado. Él tiene que dar a conocer el Evangelio, y nosotros también tenemos que dar a conocer el Evangelio, de tal manera que cuando él ve ahí en la plaza toda la idolatría, se conmueve. Y esa debe ser nuestra actitud también, y en nuestro corazón. No nos podemos quedar con los brazos cruzados cuando vemos la idolatría. No nos podemos quedar con los brazos cruzados cuando vemos la falsa enseñanza, porque al que daremos cuentas es al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Dios. No podemos traer nuestro propio manual para la enseñanza, apartado para el Evangelio. Dios, su amo, Jesucristo, su amo, el manual, la Escritura, de tal manera que él iba a predicar la Escritura. No podía reinventar. Comprendía sobre todo la soberanía de Dios, entendiendo el contexto, el trasfondo, cómo el apóstol Pablo fue llamado, lo que sucedió en su vida. Él comprendía muy bien la soberanía de Dios, de tal manera que nosotros también tenemos que comprender la soberanía de Dios. La doctrina de la soberanía de Dios es muy importante, no solamente estudiarla, sino experimentar la soberanía de Dios, Dios en nuestras vidas, sabiendo que Él controla nuestras vidas, que Él es soberano y que Él gobierna y nos gobierna. Y aquí vemos nosotros entonces la falsa enseñanza no exalta al Señor. Una falsa enseñanza no exalta al Señor, no edifica a la iglesia. Y el apóstol Pablo comienza a predicar allí la palabra de Dios. Dice el versículo 17, así que discutía. Se abrió la discusión en la sinagoga, tanto allá en la sinagoga con los judíos, hablándoles del Antiguo Testamento acerca del Mesías prometido, pero también en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros:
parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Vea esto cuán importante es, dijeron por ahí, ¿verdad? Que es muy importante. Bueno, cuando el apóstol entra entonces en Atenas y comienza a hablar la palabra de Dios, ahí se topa con dos grupos. Y nosotros debemos de entender que Atenas era un lugar muy religioso, un lugar lleno de dioses, más que en toda Grecia, muchos dioses. Y es que Atenas, estaban entregados a la idolatría. Y ustedes recuerdan la historia humana, incluyendo ahí a estos personajes, Sócrates, Platón, Aristóteles, otros filósofos también importantes que son los que se mencionan aquí en la Biblia. Para ellos, ¿qué es la filosofía de los aquí con Epicurio, ¿verdad? Creían que la meta principal era el placer. Para ellos, esta filosofía, ellos pensaban que la meta principal era el placer. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Estaban entregados al placer. Ese era, todo su deleite. La persona moría y solamente era materia, después no había nada más. No creían ellos en la resurrección, solamente todo se acababa. Hagan de cuenta ahora, la evolución. Entonces son filosofías, si ustedes van ahí siguiendo el pasaje, se van dando cuenta que la enseñanza de Pablo es ir contra esa falsa enseñanza. Por eso les digo que no podemos quedarnos cruzados nosotros, ni podemos enseñar, cosa que venga de nuestro propio, intelecto, o algo que nosotros vayamos a inventar, sino tenemos que enseñar la Escritura y comprendiendo la soberanía de Dios. Y el otro grupo eran la filosofía estoica. Ellos hacían énfasis en el dominio propio, en la disciplina personal, en la disciplina del cuerpo, en la indiferencia total al placer y al dolor. Y estas personas, también esta enseñanza, estos eran panteístas también, que ya se ha mencionado aquí. Pensaban que todo era Dios y que las personas eran parte de Dios. Y la enseñanza de Pablo va contra eso. Pero también estas personas y esta doctrina se puede ver en nuestros tiempos. Se puede ver en este momento, en la literatura, en motivación personal y otro tipo de lecturas moralistas que circulan por las librerías y que circulan por las iglesias. Pero esto es una falsa enseñanza, y una falsa enseñanza centrada en el hombre fortalece el ego, fortalece la soberbia. Y lo que hace la soberanía de Dios es exaltar a Dios y humillar al hombre. Entonces, cuando nosotros comprendemos la soberanía de Dios, sabemos que no podemos hacer nada, que simplemente nos rendimos a Dios y que Él es el gobernador, que Él es nuestro amo, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor en su misericordia nos ha alcanzado. Y comprendemos, y nos abandonamos en sus brazos, porque en Él nosotros somos cuidados. Y el apóstol Pablo aquí, la enseñanza que él exalta, que es la enseñanza que nosotros debemos de exaltar en la iglesia. Fíjense la enseñanza que él exalta. Dice el apóstol Pablo ahí. ¿Qué fue la enseñanza que él exaltó? El Evangelio de Jesús y de la resurrección. Nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. La enseñanza central. Dice Evans, la Biblia salpica de la sangre de Cristo. La enseñanza central del Señor Jesucristo. Nada más que estas personas lo malinterpretaron y pensaban que estaba hablando de dos divinidades, Jesús y su compañera resurrección, que es Anastasia, resurrección en griego. Entonces pensaban que le estaba hablando de dos deidades, pero lo que está haciendo Pablo es, recuerde que está lleno de idolatría. A Pablo le interesa que estas personas conozcan del Señor Jesucristo. Aquí en el seminario, porque en la mañana alguien nos preguntaba, hemos escuchado, dice que en el seminario son hipercalvinistas. En el seminario, hermano, no somos hipercalvinistas. Mande. Nomás Ildefonso es supercalvinista. Bueno, no somos hipercalvinistas, hermano. Creemos en la elección, pero creemos en la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio. Creemos en la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio. Y miren, un texto muy hermoso, 2 Corintios 5:20.
Segunda los Corintios 5:20. Dice la Escritura: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje. El mismo apóstol que predicó de la elección, está predicando y hace obra de misionero. Así que nuestra responsabilidad también es predicar el Evangelio. Y aquí el apóstol Pablo comienza a predicar el Evangelio. A él lo que le interesa es predicar a Jesucristo, el único camino al Padre, el único que puede justificar, el único que puede regenerar, el único que puede santificar. No hay otro medio, solamente Él. Así que no puede hablar de otra cosa. Ellos necesitan la urgencia de conocer a Cristo. Necesitan conocer a Cristo, y es por eso que el apóstol Pablo lleva a Jesucristo. Ve el interés. No podemos llevar otra enseñanza a la iglesia fuera de la Escritura o con una mala interpretación. Tenemos que llevar el Evangelio y tenemos que captar la urgencia también, y tenemos que comprender el mensaje soberano, porque el mensaje, la palabra es inspirada por Dios y la palabra viene directamente del soberano, así que la Escritura exalta al soberano. El mensaje del Evangelio exalta al soberano. Una correcta predicación, una correcta evangelización exalta al soberano. Así que traemos gloria cuando predicamos el Evangelio correctamente. Pero cuando predicamos o enseña alguna falsa enseñanza, no trae gloria al Señor Jesucristo. Cuando usted escucha Evangelio de la prosperidad, no glorifica al Señor. Solamente la Escritura es solamente una sana Escritura. Una sana Escritura. Así que hay que transmitir. Y estos filósofos dijo, bueno, y este palabrero lo ganan, está en la plaza, pero también lo llevan allí al Areópago, donde es la Suprema Corte. No lo llevan a enjuiciarlo, sino lo llevan a que él pueda defender su postura, que pueda defender su enseñanza. Lo llevan al Areópago y ahí lo jalan ellos. Pero también dice el versículo, dice, y tomándole le trajeron el 19 al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Tenían comezón de oír, querían oír cosas nuevas. Ellos estaban dedicados a estar sentados y estar escuchando un mensaje nuevo y estar generando un conocimiento nuevo y estar filosofando. Ese era su trabajo. Y si pasaba alguien con un conocimiento nuevo, lo llamaban para que enseñara algo nuevo y a ver qué más podían aprender. Según, ¿verdad? Era la alta cultura, el aprendizaje. Y llaman al apóstol Pablo y se burlan de él y le llaman palabrero, que este palabrero, que estaban burlando de él, porque el palabrero, el significado es un pájaro que pipotea o que roba semillas. Entonces le están diciendo al apóstol Pablo, hey, ¿qué enseñanza traes? Como un pájaro, lo están comparando, que trae una enseñanza de acá, otra enseñanza de acá, otra enseñanza de acá, pipoteando, y nos las vienes a traer. Pero más es que tienen la comezón de oír. Ellos quieren saber. Y en la iglesia, muchas veces en la iglesia, también los hermanos, o puede haber líderes que tengan comezón de oír. Usted recuerde hace tiempo que salía un libro nuevo que en aquellos tiempos Rick Warren, ahí iba a la iglesia a comprar Rick Warren a ver qué podía enseñar en la iglesia. Que la oración de Jabes, ya iba a la iglesia a comprar la oración de Jabes a ver qué pueden enseñar en la iglesia. Que el libro que el hermano mencionó, el hermano Ramón, de Joel, no es Joel Hassan, Joel Austin. Bueno, este hombre en el libro que dice, yo declaro, que esperamos que ninguno de ustedes lo tenga, ¿verdad? Porque de repente los cristianos también tienen comezón de oír y comienzan a comprar estos libros de superación personal, todos torcidos, nada de Biblia, y los escasos versículos que tienen mal interpretados. Miren lo que dice, en los 31 capítulos, donde cada uno es el desarrollo de una de las 31 promesas. Miren lo que menciona, invita a declarar sobre su vida, para así poder cumplir sus sueños y tener éxito. En la introducción, este hombre dice, nuestras palabras tienen poder creativo. Cuando declaramos algo, ya sea bueno o malo,
damos vida a lo que estamos diciendo. Él dice que las personas no se dan cuenta de que cuando hablan de ellas mismas están profetizando su futuro. Si yo profetizo mi futuro, quiero profetizar algo bueno, dice este hombre. El autor desea que las personas usen este libro como su guía para declarar su victoria cada día. Declare salud, declare favor, declare abundancia. Un ejemplo de este ejercicio de declaración es pararse frente al espejo y decir: buenos días, feo, buenos días, guapo, no, ¿verdad? Buenos días, guapo, dice. Buenos días, bendito. Buenos días, próspero. Buenos días, exitoso, fuerte, talentoso, creativo, confiado, seguro, disciplinado. Todas estas barbaridades. Todas estas barbaridades. Entonces es la enseñanza que se está promoviendo. Y esto es muy serio. Porque créanme que si hay creyentes que cuando no se predica una sana doctrina o las doctrinas fundamentales, creyentes que van con esa hambre de aprender y se compran cualquier libro y después comienzan a enseñarlo en la escuela dominical y comienzan a enseñarlo en los clubes de niños y después andan declarando. De repente aquí llegan, ¿verdad? Han llegado seminaristas que quieren declarar y que quieren. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con este tipo de enseñanza. Ayer que el hermano estaba mencionando de Job, dice Austin que lo que le pasó a Job le pasó porque él pensó eso. La calamidad que experimentó fue porque él lo pensó. Una enseñanza tan torcida y tan errónea. Ahora, poniendo las cosas en su lugar sobre la soberanía de Dios en asuntos con lo que Pablo estaba enseñando ahí ante toda la idolatría, dice Jeremías 10:10 al 11: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. De tal manera que el nombre de Dios es exaltado y es puesto en lo alto. Recuerdo hace tiempo mi papá murió y tengo una hermana carnal que de repente andaba de allá para acá, ¿verdad? Con enseñanzas. Y cuando le digo la noticia que mi papá estaba enfermo, le habían diagnosticado cáncer. Entonces estaba enfermo, le hablo por teléfono y le digo: ¿sabes qué? Mi papá está enfermo, le diagnosticaron cáncer. Y me dice: no te preocupes, dice, él está sano. Solamente tienes que creerlo, él ya sanó. Y nosotros le estuvimos explicando acerca de la voluntad de Dios y acerca de que si Él muere, Dios es glorificado, si Él vive, Dios es glorificado. Y esa debe ser nuestra madurez espiritual. De repente hay en las congregaciones personas que no, se les enseña o que andan fluctuantes en la doctrina y que comienzan a demandar a Dios y quieren manejarlo como un títere, y cuando viene alguna situación difícil a su vida, piensan que Dios va a responder a todo. Y claro, Dios responde, pero de acuerdo a su voluntad. Hágase su voluntad. Ya sea si muere la persona o vive, Dios es glorificado y la persona queda estable, porque ha comprendido la soberanía de Dios. Pero cuando la persona anda fluctuando, la persona dice: Dios es malo, me voy de la iglesia, ¿por qué Dios me castigó así? Y no comprenden, de tal manera que la gente necesita ser enseñada y necesita conocer la palabra de Dios. Ahora sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en el versículo 21, en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es al que yo os anuncio. Debemos de exaltar a Dios, y la sana enseñanza exalta a Dios, y lo que va a hacer el apóstol Pablo es exaltar a Dios, es exaltar el mensaje del Evangelio frente a esos hombres que tienen allí un monumento, una escultura al Dios no conocido. Y lo que hace el apóstol Pablo, fíjese, le dice: me da cuenta que son muy religiosos. Parece que le está dando un cumplido ahí a los atenienses.
Son unos religiosos, porque recuerden que ellos se la pasaban ahí todo el tiempo, ahí filosofando y a ver qué más podían aprender. Así que les dice, me he dado cuenta que son muy religiosos, entonces yo vengo a hablarles del Dios no conocido, del creador del universo. Y el versículo 23 es lo que Pablo está diciendo. Estos hombres no querían perder la bendición por si se les escapaba algo, pusieron ahí al Dios no conocido. Fíjense que los católicos tienen alrededor de 6.538 santos. Pero según el martirologio romano, pero solo nombran, ¿sabe cuántos santos? 2.565 santos. Ahora, los creyentes, los cristianos, solamente tenemos uno. Y se ha hecho muy popular, el Facebook. El hermano Paco una vez lo dijo. Nos levantamos en la mañana y adoramos al Facebook, ¿verdad? El Facebook ha robado el tiempo de oración de los cristianos. Y sabe, la oración es uno de los medios donde uno comprende y aprende acerca de la soberanía de Dios. Cuando uno está de rodillas y clamas a Dios, ya sea por alguna enfermedad, por alguna situación, o solamente porque Dios se merece la gloria y la honra. Pero el pasar tiempo con Dios es cuando tú aprendes y conoces el corazón de Dios. Sabes que no eres nada, es cuando llegas a comprender que no eres nada y que necesitas escapar para estar a solas con el Creador. Es cuando uno aprende a conocer a Dios y cuando lees la Escritura. Pero el Facebook, que es un medio que se utiliza para cosas buenas, también es un medio donde se ve lo banal y lo hueco de las personas cuando se alejan de Dios. Y cómo el Facebook ha robado el tiempo de oración y el tiempo de lectura de las personas de la palabra de Dios. Y no te permite conocer al Dios de la Biblia. En lugar de pasar tiempo en oración. Así que no genere ese hábito de por las mañanas, en lugar de abrir su Biblia y postrarse y orar, abrir la computadora y ver a ver qué mensajes le han enviado, cuáles son las últimas noticias, cómo está la farándula, cómo está la red, sino conozca al soberano. Y cuando conocemos al soberano, el creyente, hermanos, se estabiliza, se consolida. Si usted enseña la soberanía de Dios y otras doctrinas, como ya lo han enseñado los hermanos, va a ver que el creyente y nuestra propia vida nos consolidamos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la salvación no fue por obras. Aprendemos a exaltar a Dios ante cualquier situación. Ya sea si viene la muerte, viene alguna situación, estamos estables y nos levantamos y exaltamos a Dios. Como humanos quizás sí nos afecta el desánimo, pero ahí permanecemos porque sabemos que Dios sigue al control. Y exaltamos al único que se merece la gloria y la honra. Miren, no podemos mirar a Dios como Santa Claus, que está pidiendo y pidiendo y pidiendo. Hay que considerarlo como un Dios soberano, que se haga su voluntad. Ahora, hay un nombre que el hermano estuvo mencionando, el hermano Paco Orozco. Solamente voy a mencionar algunos versículos. La experiencia de Job, los últimos capítulos y parte del primer capítulo. Mire, ¿cuál fue la experiencia de Job en el capítulo 2, verso 3? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Esto es lo que Dios dice. Y este es el testimonio que se da en la escritura de Job: un varón recto, una persona dedicada a Dios, una persona que ofrecía holocausto constantemente por sus hijos, por si sus hijos habían pecado, para que la ofrenda cubriera sus pecados. Entonces, es el testimonio que Dios está dando de este hombre. Pero este hombre necesita y está aprendiendo más de Dios. Porque miren lo que dice a lo último. Miren lo que dice a lo último. Después de tener una plática con Dios, en el capítulo 39, vayamos ahí a Job rápidamente, capítulo 39.
un ejemplo. Cuando Dios interviene y Dios comienza a hablar. Versículo 17, 13 al 17, perdón. Esto es lo que Dios comienza a hablar, y usted puede ver los pasajes anteriores, un pasaje adelante puede ver, y es lo que Dios comienza a decir. Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie lo puede pisar, y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Esta es la práctica que tiene Dios con Job. Y claro, le habla más, pero miren lo que expresa Job. Ya al final dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Un hombre en el cual Dios está diciendo que este hombre es recto, que este hombre está preocupado por ofrecer holocaustos. Al final dice: de oídas te había oído. ¿Cuánto más nosotros debemos dedicar tiempo a la oración y a la lectura de la palabra de Dios y entender la soberanía de Dios y escapar de lo banal para conocer al soberano y entender que Él gobierna, que nada somos? Hermano, tenemos que conocer a Dios. Yo sé que quizás usted lo conozca en la Biblia, y debemos de hacerlo, debemos de conocer la Escritura, pero debemos de orar, debemos de leer la Biblia, debemos de tener tiempos en comunión con Dios solos. Decía un hermano: escápate con Dios, escápate para estar a solas con Dios, y no lleves libros, solamente ve y ora, solamente ve y conoce a Dios, solamente ve y ora y pídele que te haga más humilde, que te quite la soberbia, que te quite el orgullo. Pídele que quieres conocerlo y glorificarle por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que debemos de conocer a Dios. Vayamos pues a Hechos. Sigue el pasaje diciendo: dice, a que vosotros adoráis pues sin conocerle, es al que yo os anuncio. Es muy fácil convertirse en una persona religiosa. Una persona puede estar viendo la iglesia y puede ser una persona religiosa. Una persona puede estar evangelizando y ser una persona religiosa. Una persona puede asistir a la iglesia y tener un ministerio y ser una persona religiosa, sin haber sido regenerado, sin haber sido transformado, sin haber comprendido que solamente la salvación la da Dios. Y no queremos en la iglesia personas religiosas, como se ha mencionado, personas que no saben qué es la salvación, que no han comprendido por qué Jesucristo es el sustituto, por qué Jesucristo murió en nuestro lugar, por qué Jesucristo nos ha regenerado, por qué nosotros éramos incapaces. Personas religiosas que su forma de vida es ir a la iglesia, ir a servir, ir a hacer X cosas, pero son religiosos, no comprenden. Es como cuando uno asistía a la iglesia católica, que mencionó por ahí algún estudiante, ¿verdad? Vas a la iglesia católica y es más cultural, que traen su rosario y es más cultural, que hacen, digamos, hablan de Jesucristo, pero no conocen a Jesucristo. Y en la iglesia cristiana también puede suceder lo mismo. Estas personas hablaban de muchos dioses, pero no conocían al Dios verdadero, no conocían al Dios de la Biblia. Entonces Pablo exalta a Dios, y cuando nosotros enseñamos la soberanía de Dios, exaltamos a Dios. Y en este versículo
que sigue en el versículo 24, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, digamos aquí Lucas narrando, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mire una cosa aquí, sigue diciendo: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Aquí está exaltando al Creador. Aquí está haciendo señas en la mano, ¿verdad? Bueno, está exaltando al Creador. Cuando exalta al Creador, mire, nosotros vemos algunos aspectos. Vemos que el apóstol Pablo, recordemos, la idolatría, vemos el panteísmo, vemos el deísmo en los atenienses. Pero lo que hace el apóstol Pablo, pone las cosas en su lugar y les dice: señores, cuando les hablan los versículos que ahorita estamos leyendo, él resalta y exalta al Creador, a Dios, a Jesucristo. Génesis 1. Y pone las cosas en su lugar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquellas personas que estaban tan alejados de Dios, que pensaban que todo era Dios, pero que estaban tan alejados de Dios, el apóstol Pablo pone las cosas en su lugar y les dice: hay un Dios, y ese Dios ha hecho el universo, de tal manera que exalta el monoteísmo, hace un lado el panteísmo, hace un lado el politeísmo y exalta al único que merece la gloria y la honra. Y también exalta al Señor, al soberano, al amo. Le dice: hay un Señor, hay un amo, hay alguien que gobierna. Y ese alguien que gobierna no habita en templos hechos de manos. Salmo 123:1. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Exalta a Dios. Les presenta que quien creó los cielos y la tierra no puede vivir en templos hechos por hombres. No ocupa ser reconocido por esculturas. Él da vida a todas las cosas. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De tal manera que todo ha sido creado por Él, y Él es el que merece ser exaltado. Así que el apóstol Pablo le dice: esto no sirve. Así que si usted está enseñando otras cosas en la congregación, o se ha llevado un libro de Benny Hinn o de este hombre que citamos, hermano, nada de eso sirve. Necesitamos poner las cosas en su lugar y exaltar a Dios y enseñar lo que es correcto. Enseñar lo que es correcto. Y aquí cuando dice Colosenses 1:17, subsisten, el Señor mantiene todo el universo. El Señor, por Él vivimos nosotros en este momento. Él no está alejado. Esta palabra subsiste quiere decir que el Señor mantiene en este momento el universo. Ya sea la materia, ya sea la energía, ya sea lo físico, el Señor lo mantiene y lo sostiene. ¿Y sabes qué? El Señor te puede dar vida a ti si tú no tienes la vida eterna. Porque el apóstol Pablo más adelante le dice: ¿saben qué? Necesitan arrepentirse. Necesitan arrepentirse. Necesitan el arrepentimiento y necesitan conocer a Dios. De tal manera que cuando nosotros enseñamos la soberanía de Dios, hace que exaltemos el carácter divino. Ya no se trata aquí de pararse uno el cuello y que el hombre sea visto. No, se trata de llevar a la congregación para que ellos vean a Cristo, que ellos vean a Dios, que ellos le conozcan. No se trata de que vean al líder, de que vean al pastor, sino se trata de que el pastor los lleve a la Escritura y que ellos puedan conocer al soberano, que es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Y es un cimiento sólido para toda la iglesia cristiana. Hay personas que tienen miedo de enseñar la soberanía de Dios, pero déjame decirte que es un cimiento sólido. Es un cimiento sólido, porque hay personas que han creído en Cristo, pero en base a sus obras.
que no han tenido quizás la salvación porque han confiado en sus obras. Y tenemos que confiar solamente en Cristo, es el camino. Nada podemos hacer. Rechaza la salvación por obras y humilla al hombre. Así que hermanos, ya se acabó el tiempo y hermanos, les animo, les invito a que enseñemos la soberanía de Dios en la iglesia, pero también otras doctrinas tan importantes de la Escritura. Y hermanos, pasemos tiempo con el Señor, leyendo la Escritura, orando, escape de Facebook y abra su Biblia y escape para estar a solas con Dios. Dios les bendiga. Amén.